Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Señor, comenzamos este entrenamiento invocando tu nombre, el nombre más alto en el universo. Tú eres el Dios glorificado y exaltado, el Cristo. Tú eres el Señor de todos. Tú eres la cabeza de todos. Y en todo lo que tú eres es para la iglesia. Estamos en este terreno de tu cuerpo, recibiendo lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú estás haciendo. Señor, oramos en tu nombre. Internamente invocamos tu nombre. Haznos en realidad tu continuación. Señor, deja que la tierra vea al Cristo que vive de nuevo. Deja que vean a Jesús hablando de nuevo. Dejes que la tierra observe que Jesús está trabajando de nuevo en su continuación. Señor, haz esto para la gloria de Dios y para asombrar y avergonzar a tu enemigo. Señor, te invocamos como aquel que es el testigo fiel y verdadero. Haznos tu duplicación, haznos testigos fieles, igual que tú, testificando lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú eres el encarnado, el crucificado, el resucitado, y Él es el Cristo ascendido, y somos uno contigo, y tú eres uno con nosotros. Te testificamos a ti, y tú al mundo testificas las palabras de tu gracia. Y Señor, oramos que conozcamos el poder de tu resurrección, el poder que te levantó de entre los muertos y que te sentó encima de todo en los cielos, en los lugares celestiales. Y hoy día, Señor, quita el velo y muéstranos que tu cuerpo es tan poderoso como la cabeza, y lo que es el cuerpo es la cabeza, y lo que es la cabeza es el cuerpo, y lo que tiene la cabeza tiene el cuerpo. Y en este universo tiene que ver el poderoso cuerpo y cabeza que es Cristo. Y nos unimos al poder de tu resurrección, porque la muerte ha sido aplastada y toda limitación ha sido quebrantada a través de ti. Estamos más allá del tiempo y del espacio. Estamos en el Dios triuno. Somos uno contigo en resurrección. Y Señor, en fe reclamamos el derramamiento del Espíritu Santo. Hace tanto tiempo que tú bautizaste a tu cuerpo en 2 pasos en el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio. Y esta tarde nosotros estamos unidos a tu cuerpo y estamos parados con tu cuerpo y estamos ejercitando la fe, reclamando lo que está en tu testamento. Y en este momento acá, para esta reunión, reclamamos el bautismo del Espíritu Santo, reclamamos el poder y la autoridad del espíritu económico, y nos vestimos con el poder de lo alto. Tenemos el uniforme encima, nos ponemos el uniforme y estamos llenos internamente y llenos externamente. Somos la continuación del libro de los Hechos. Señor, guíanos adelante, llévanos adelante hasta a sitios donde nunca hemos llegado. Queremos que tengamos un entrenamiento sin limitaciones, que el hablar no tenga limitaciones, que quita todo obstáculo al fluir de tu recobro. Satanás es un mentiroso, él ha sido derrotado. Nosotros aplastamos y caminamos encima de nuestros enemigos, porque Jesús es el Señor. Amén. En los libros del Nuevo Testamento, este libro de cristalización del libro de Hechos es la conclusión de los estudios de cristalización de los libros del Nuevo Testamento. Cómo el Señor nos va a guiar desde este punto en adelante
Esa no es por el momento nuestra preocupación, no es el tiempo. No vamos a empezar a especular, sino vamos a concentrarnos, concentremos todo nuestro ser en lo que es el Cristo ascendido, entronado como la cabeza del cuerpo, quien es el Cristo neumático, el Espíritu vivificante, y quien es el Espíritu consumado sobre el cuerpo. Y ahora vamos a concentrarnos en lo que Él nos está hablando y haciendo ahora. Ponemos nuestros ojos en el Señor para recibir una misericordia fresca, de que no tengamos ninguna clase de velos en nuestra mente o sobre nuestro corazón al comenzar este estudio de cristalización de hechos. Estamos agradecidos por todo lo que ha sido liberado del ministerio del Señor. Apreciamos todo lo que sabemos y entendemos espiritualmente, y estamos agradecidos por cualquier cosa que hayamos experimentado de la revelación divina y de abrir este estudio por medio de los estudios vida. Pero necesitamos misericordia para no tener pensamientos preconcebidos o asumir cosas o tratar de adivinar qué es lo que viene o tener ciertas opiniones, ni tampoco pensar que creemos que sabemos de qué trata el libro de Hechos. Tenemos que ser descargados. Aún mientras estoy hablándoles a ustedes esto, el Espíritu mezclado dentro de mí está anhelando y está orando que nuestro pastor nos visite a cada uno de nosotros, concediéndonos la gracia para ser pobres en espíritu, para ser sencillos y puros de corazón, que seamos humildes, que seamos aquellos que puedan ser enseñados, que seamos sumisos, que seamos abiertos, que seamos receptivos y que podamos responder a esto, y que todos los velos puedan quitarse. En la esfera divina, las cosas divinas son realidades. Y si vivimos en esta realidad divina, no tratamos de pretender ser algo o tratar de ser alguien delante del Señor. Pero es posible en el Espíritu tener el sentir interno de que venimos al libro de Hechos por primera vez. Podemos humillarnos internamente y pedirle al Señor: Señor, yo no sé las profundidades de este libro. Mi entendimiento, lo mejor que puedo hacer es algo incompleto y es superficial. Señor, estoy abriéndome a ti para ser profundamente, y aún diría eternamente, impresionado con los cristales que están en este libro. Tan impresionado que mientras el tiempo pasa, un cambio verdadero va a ser forjado en nuestro ser. Y va a haber un gran avance en el mover del recobro del Señor en toda la tierra. Hay un anhelo en mí que la palabra con la cual cierra el libro de los Hechos pueda ser escrito en el corazón de cada uno de nosotros, y que sea la observación del Señor de cada iglesia y cada ancianato y cada colaborador y los colaboradores compenetrados y todos los santos. Y esa palabra es sin limitaciones, sin obstáculos al final del libro de los Hechos. Sin impedimento. No sé si alguna vez he experimentado yo, alguna vez antes esto, una conferencia o un entrenamiento en el cual no hay impedimentos.
No hay ni siquiera una persona que va a estar en el yo o en la mente que tenga un espíritu crítico que sea un factor de impedimento. ¿Qué ocurriría si en los próximos 6 días el Señor mismo pudiera escribir una pancarta sobre este entrenamiento y tal vez ni siquiera después del entrenamiento y diga sin impedimento? En este entrenamiento yo estuve sin impedimentos en mi cuerpo. Lo que estaba dentro de mí fluyó, que entró y salió, salió de mí y entró a mi cuerpo, y todo lo que quería orar fue dicho por los miembros de mi cuerpo. Todo lo que quise hablar fue hablado por un grupo de ministros en mi cuerpo. Todo lo que quería hacer en el servicio práctico fue llevado a cabo por mi cuerpo. Como yo quería moverme en la tierra, en la obra, en el ministerio, en las iglesias, no había ningún impedimento. Mi cuerpo físico tiene una característica: cuando está saludable, no me ofrece ninguna resistencia a la cabeza. Todo lo que la cabeza desea y quiere, todo lo que intenta hacer, lo que él escoge, instantáneamente es transmitida y es expresada por medio del cuerpo. Así también es el cuerpo de Cristo. Y yo quisiera pedirle al Señor, y le quisiera también pedir a ustedes, que en este asunto de tener no impedimentos, llegue a ser una oración continua durante los próximos 6 días, sin impedimentos, sin impedimentos. Oh Señor, sin impedimentos. Señor, tráenos al estado normal de tener no impedimentos. Y con eso podemos ahora ir al bosquejo. Y este es un título doble: el significado intrínseco del libro de Hechos y los testigos de la resurrección del Señor Jesús. Número Romanos 1 dice: es necesario que veamos el significado intrínseco del libro de Hechos. Por supuesto, tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta, pero el énfasis aquí está en el verbo ver. Al dar este mensaje y el recibir este mensaje es un asunto del cuerpo. Ahora estamos en el punto de necesitar ver. Algunos, cuando escuchan esto, les aseguro que tienen anhelos por esto y deberían ya estar orando: Señor, concédenos ver. Tal vez no estamos en el modo de preparar una prueba gloriosa cuando tengamos el examen. Eso va a tener su sitio, su posición, pero Señor Jesús, queremos ver cuál es el significado intrínseco del libro de Hechos. Cada vez que tocamos el significado intrínseco de un libro o de una verdad, estamos tocando un cristal. El significado intrínseco de cualquier libro, en este caso Hechos, se relaciona a la esencia. Y el cristal es la cristalización de esa esencia con su significado intrínseco. Todos los cristales involucran 2 elementos principales. El primero es abrir la palabra por el ministerio del Señor para penetrar en las profundidades de la palabra, y también para entender estas profundidades a la luz de la cumbre de la revelación divina.
y la etapa final del ministerio de nuestro hermano. Cuando tocamos las profundidades del libro, o sea, la esencia del libro, a la luz de la cumbre más alta de la revelación divina, los cristales comienzan a formarse. Y lo que el bosquejo trata de hacer en esta porción, la primera porción, número Romanos 1, es tratar de poner en un cristal el libro de Hechos como una sola entidad. Y aquí, hermanos, hay un cristal muy grande con muchas facetas. No son muchas, 4 o 5 facetas. Y cuando estas se ponen juntas, tienes el cristal del libro y tocamos el significado intrínseco del libro de Hechos. Es parte de mi servicio en Living Stream, como fue arreglado por el hermano Lee, que compramos libros para nuestra librería, nuestra biblioteca, y recientemente compré unos libros excelentes, hechos muy eruditos, de personas muy eruditas, escritas por ellos, de las que son lo que habían hecho sus doctorados en el libro de los Hechos. Pero ninguno de ellos podría mostrarnos el significado intrínseco del libro. Tú no recibes esto de un programa doctoral, ni tampoco lo recibes de un seminario. Lo recibes de Dios por medio del ministerio de la era. Así que ahora vamos a ver esta sección. Y tenemos que tener cierta presentación con cierta forma ordenada para ver una tras otra las facetas y darles un resumen al final. Y en ese momento, los queridos entrenantes que van a entender esto, los entrenantes van a decir qué cosa es en el otro lado del punto y coma. Y después, benditos son ustedes los que buscan la verdad. Punto A. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que no tiene fin. Si Lucas hubiera sido guiado por el Espíritu para escribir solamente una historia, nos hubiera dicho cosas interesantes como ¿qué es lo que ocurrió a todos los apóstoles? ¿Cómo acabaron ellos su carrera? ¿Cómo es que Pablo murió? ¿Cómo es que Pedro murió? ¿A dónde fue Juan después que Jerusalén fue destruida? Tenemos que decir que el libro de Hechos es una historia. Sí, está narrando y está contando la historia de lo que el Dios triuno, por medio de los apóstoles y los discípulos, hizo. Pero no es una historia es una historia que no tiene conclusión. Si leemos el libro en el Espíritu y tocamos el espíritu del libro, llegamos al final y entonces esto es lo que leemos al final mismo. Refiriéndose a Pablo en los últimos 2 versículos, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación y recibía a todos a los que a él venían. Estaba bajo estaba siendo arrestado en su casa y daba bienvenida a todo el que venía. Y desde la mañana hasta la noche, él hablaba las palabras del reino y las cosas acerca de Jesús. Y el versículo 31 dice: proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. ¿No tienen el sentir que esta es una conclusión abierta, sin impedimento? Y el hermano Ed nos mostró, y él sabe, el hermano le dijo en cierto lugar, que todos estamos en el capítulo 29 de Hechos. Creo que ese sería una buena propaganda en tu carro, o sea, puedes ponerle una cita ahí, puedes decir Hechos 29.
¿O estás tú en Hechos 29? Yo digo por fe, esta tarde nosotros estamos en Hechos 29. Tal vez el capítulo más largo que va a continuar a través de la era de la iglesia, a través de la era del reino, hasta la eternidad, donde vamos a estar sirviendo al Señor y no sabemos cómo y cuándo este libro se va a acabar. Ustedes jóvenes, todos aquellos que caen en esa categoría, benditos sois de haber nacido en esta era, en este capítulo. Qué benditos son si ustedes son de esa especie que son más bendecidos de lo que ustedes imaginan, de los que se llaman muchachos de la iglesia. Ustedes nacieron en una familia con el papá y el mamá que eran parte de la continuación. Y tal vez usted tomó un par de décadas más o menos, o tal vez 2 años en el entrenamiento a tiempo completo más, para empezar a darte cuenta de que tú no eres solamente estás en la continuación de una manera muy real, el futuro de esta continuación, sino que también este futuro está en tus manos. No creo que he acabado de leer el punto A, ¿verdad? Así que este libro continúa, siempre continúa, debido a que es un relato de la obra de Dios, quien siempre avanza y nunca se detiene. Esta semana, el Dios triuno va a avanzar en su recobro. Él va a avanzar en vosotros. Si quieren que a ustedes les ocurra esto, tal vez en este momento oren y le digan: Señor, avanza en mí hoy día. En Juan 5:17, el Señor Jesús dijo: mi Padre está trabajando hasta ahora y yo también trabajo. Esto es lo que queremos decir con la continuación. Nuestro Dios todavía trabaja. Y en nuestra unión con Él podemos decir: yo también trabajo. Yo también trabajo. Dios está hablando. Yo también estoy hablando. Dios se está moviendo. Yo también me muevo. Este es el libro de Hechos. Ahora el punto B. En el libro de Hechos, los discípulos son la continuación del Señor Jesús. Al final del Evangelio, especialmente en los 3 Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor Jesús llevó a los discípulos con Él a la cruz. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo y finalmente Pablo recibió la revelación de que cuando el Señor Jesús murió, todos nosotros morimos con Él. Y cuando resucitó, todos fuimos regenerados. Y cuando Él ascendió, nosotros ascendimos con Él. Y ahora, en realidad, tú, hermano, tú no estás sentado en tu asiento que se te ha asignado, sino que estás sentado con el Cristo en los cielos. Cuando regresen a Sudáfrica, sigan mirando hacia abajo de su posición que tienen. Este es un hecho a la vista de Dios. Y según Juan 20:22, el Cristo resucitado, el Cristo neumático, no vino porque el Cristo resucitado no es que viene y va, siempre está aquí. Él se aparece o se desaparece. Él es visible o no es visible. Pero nos hace causar que te podemos decir: Señor Jesús, tú estás aquí ahora mismo. Esta tarde, Señor Jesús, estás aquí. Y Él sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu esencial como vida. Y durante un tiempo de 40 días,
El Señor Jesús aparecía y desaparecía. Y Hechos 1:3 dice que Él les habló acerca del reino de Dios. Entonces, esto es un periodo de transición. El tiempo entre la resurrección del Señor y su ascensión pública era un periodo de transición en el cual el Señor estaba discipulando y perfeccionando a su continuación orgánica. Y tenemos que ser iluminados para ver que en el libro de Hechos, los discípulos son la continuación de una persona. Ellos son la réplica, la duplicación, la multiplicación, el aumento, la expansión, el agrandamiento de una persona. El Señor Jesús dijo en Juan 14, las obras que yo abro, ustedes también harán, y obras mayores que estas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Y después de esos 40 días, Él ascendió. Ellos lo vieron levantarse hasta que una nube vino y lo quitó de su vista. ¡Qué experiencia tan increíble! Y antes de que eso ocurriera, el Señor dijo, ustedes recibirán poder y ustedes serán mis testigos. Así que al comienzo mismo queremos ver que el significado intrínseco del libro de Hechos es acerca de la continuación de los creyentes como la continuación del Señor Jesús. El Señor llevó, punto 1, el Señor que llevó con Él a los discípulos y los introdujo a su muerte y resurrección, y esto significa que ellos pasaron por los mismos procesos por el cual el Señor Jesús pasó. Al pasar por la muerte y la resurrección, los discípulos del Señor vinieron a ser su continuación. Esta continuación se revela en el libro de Hechos. 120 en unanimidad. Y la manera de ser la continuación es una y otra vez de forma experimental el pasar por la muerte y la resurrección. Cuanto más muerte, más resurrección y más continuación. Y la señal de esta continuación, la marca, es la unanimidad. Y esta unanimidad es el cuerpo y es la compenetración y es la realidad del cuerpo. Hay un cuerpo ahora y hay un nuevo hombre. Hay un Cristo corporativo ahora, como la continuación del Señor Jesús. 3. Al reemplazar a los discípulos consigo mismo, el Señor Jesús los hizo su reproducción. Por lo tanto, ellos vinieron a ser, finalmente, su aumento, desarrollo, agrandamiento y continuación. La iglesia como su prolongación en el tiempo y su propagación en el espacio. Así que este es el primer elemento crucial del significado intrínseco de Hechos. Es la continuación corporativa. Y este asunto está en la primera pancarta y va a ser maravillosamente ministrada en la consumación gloriosa del mensaje 12 de la cristalización, estudio de cristalización, donde lo vamos a ver. Aquí solamente lo vemos de forma inicial. C. El libro de Hechos es el relato de un grupo de personas. Esto tiene que darnos cierta impresión, tenemos que ser impresionados por esto. Tu libro de Hechos tal vez sea un relato de superhéroes como Pablo, y la gente puede venir podemos tocar tu cuerpo y vamos a correr a una persona con un pañuelo que está y lo ponemos el pañuelo sobre la persona enferma y si lo ponemos sobre su corazón, o si tienes pies planos como yo, lo pones en sus pies. Ese no es el significado intrínseco del libro de Hechos. Hechos no es un relato
de actos heroicos hechos por individuos. Todos los individuos que están ministrando y manifestándose de una manera, aparte de este grupo de gente, que son parte del cuerpo, no hay solitarios, individualistas que sean solos, que siempre son o negativos o están distrayendo de alguna forma, pero no hay solitarios positivos, sino que ellos trata de un grupo de personas que tienen estas características, que han sido resucitadas y están en ascensión junto con Cristo. Si tú no sabes esto, no trates de pegarte, sino que ora y di: Señor, hazme que vea que he sido resucitado y ascendido contigo. ¿Por qué voy a dejar pasar otro día? Que tienen a Cristo dentro de ellos como vida y a Cristo sobre ellos como poder y autoridad. No creo que yo siento que tengo Cristo dentro de mí como vida, pero yo sí lo tengo, y tú también. Amén. Tal vez no me sienta que tengo al Cristo sobre mí como poder y autoridad, pero yo creo que mi verdadero vestido no es este traje azul, sino que estoy vestido con poder divino y autoridad. Y tú también. El Señor Jesús dijo en Lucas 24, vosotros os pondréis poder de lo alto, serán vestidos con este poder, con poder de lo alto. ¿Y qué ocurriría si nuestra predicación del Evangelio, si nosotros no confiásemos solamente en el rebosar de la vida, como se dice en Juan, sino también en el espíritu poder, el poder de lo alto, con su autoridad? El día debe haberse acabado para que nosotros avancemos para predicar el Evangelio sin ser vestidos, solamente medio preparados. El Señor nos instruyó a los discípulos que tienen que esperar en Jerusalén y que oren allí hasta que el Espíritu sea derramado sobre ti y estén ustedes vestidos con poder desde lo alto. El enemigo reconoce esto. El cuerpo tiene su uniforme y el cuerpo está autorizado, y esto tal vez lo sorprenda. El cuerpo, va a ver esto al final, que el cuerpo es tan poderoso como la cabeza. La cabeza es invencible, es ilimitado, la cabeza es trascendiente. El cuerpo es invencible, el cuerpo es inconquistable, el cuerpo es trascendente. ¡Alabado sea el Señor! Hay tal realidad, existe tal realidad. Ellos viven por el Dios Trino dentro de ellos como vida. Y actúan en virtud del Dios Trino que está sobre ellos con su fuerza, poder y autoridad. Y esta fuerza, poder y autoridad va a ser claro para el mensaje 3. Es para cada miembro del cuerpo, sea hermano o hermana, sea débil o fuerte, experimentado o nuevo, joven o oldo. ¿Eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿El cuerpo ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, cuando ustedes sientan en su servicio, en su obra, en su ministerio, aún en sus oraciones, que ustedes necesitan esto, reclámenlo. Señor, yo estoy aquí en unidad con el cuerpo y soy un miembro del cuerpo. Yo reclamo el espíritu económico que ha sido derramado una vez y para siempre sobre el cuerpo. No tengo ninguna señal, no tengo que experimentar, no necesito que me ponga... soy un miembro normal. Alabado sea el Señor que tengo el poder. Yo anhelo
Que todos los santos vean esto. Todos los equipos de las universidades, todos los que están, los colaboradores, los que están sirviendo a tiempo completo, los santos, que puedan reclamar esta provisión normal para que estemos llenados internamente y externamente, vestidos, teniendo el espíritu esencial en nuestro espíritu y el espíritu económico cubriendo todo nuestro ser. Tenemos el aliento, tenemos el anillo, tenemos el agua y tenemos el fuego. Estamos vivientes, somos vitales, estamos en resurrección, somos poderosos y estamos autorizados. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Así que continuamos que Hechos es el relato de un grupo de personas que actúan y laboran en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el beneficio del cuerpo. Hechos revela el mover y las actividades del cuerpo, no las acciones de individuos que son ajenas al cuerpo. Tenemos una referencia del capítulo 8. Después de la persecución en Jerusalén, todos los santos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Y Felipe, quien estaba sirviendo de una manera práctica, servía las mesas y ayudaba a las viudas. Él fue manifestado como un evangelista y fue a Samaria y predicó a Jesús y el reino. Y las puertas del Hades fueron sacudidas y muchos creyeron en esa ciudad. Pero los apóstoles Pedro y Juan vinieron para imponer las manos, para introducirlos a los samaritanos, porque Felipe se había mantenido en su medida. Y esto es algo muy increíble, porque hay muchos hermanos evangelísticos que son muy buenos para predicar el evangelio y que también se han ido. Especialmente un hermano declaró públicamente en los 70s: me entregué a predicar el evangelio en el cuerpo. Pero después de varios años se fue. El Señor nos cubre y el Señor cubre a nuestro hermano Dick. Pero cuando el hermano Dick predique el evangelio, él predica el evangelio en el cuerpo. Cuando sale en ese avión para Australia y va a anunciar las buenas nuevas a tantos nuevos, va a ser todo el cuerpo va a estar en ese avión. No tenemos héroes en el recobro del Señor, tenemos miembros del cuerpo. Así que no mires a Pedro allí, que está levantando a Dorcas o a Pablo con sus pañuelos espectaculares. Tienen que ver algo que va más allá de eso, para discernir el mover y las actividades del cuerpo. Si estuviera aquí por la primera vez, yo creo que mi espíritu haga que me ore: Señor, me entrego a ti para que el resto de mi vida yo pueda vivir, moverme y actuar en el cuerpo. Señor, concédeme la misericordia de que nunca sea individualista más, que nunca salga por mi propia cuenta, sino siempre que sea parte del cuerpo. Aquí vemos ahora, 2 dice: Hechos nos presenta un hermoso cuadro de la unanimidad en las actividades y obra de los creyentes, quienes se movían en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el beneficio del cuerpo. Vamos a ver en el mensaje 2 de esta noche, en la unanimidad, que esta unanimidad preciosa, hermosa, según Mateo 18, es sinfonía, es una sinfonía. Sinfoneo es la palabra en griego. Qué hermosa es que los colaboradores puedan estar en armonía. Y que las iglesias no solamente tengan ancianos, sino que tengan un ancianato. Ancianos que están en armonía. Es un cuadro muy hermoso que trae la bendición del Señor y hace que todos los santos se sientan muy seguros y protegidos en la iglesia. El libro de Hechos nos muestra la corriente divina, el único fluir
Únicamente hay un solo arroyo, una sola corriente en el fluir. Yo estaba en una reunión en el Eldon Hall en 1969, cuando un hermano querido, basado en lo que habían repasado las iglesias en Ezequiel 47, que él salía en esa reunión, él escribió un himno y todos los cantamos. Está en el suplemento. Hemos venido a la casa de Dios. Lo escribió en el fluir. Y después, 20 años después, escribió que había salido del fluir. Él ya se fue. Bernabé, que comenzó antes de Pablo, porque él trajo a Pablo a la comunión de los apóstoles en Jerusalén y los trajo a Tarso para encontrar. Bernabé fue a Tarso para encontrar a Saulo y traerlo a Antioquía. Y cuando el Espíritu Santo habló a esos 5 que ministraban, el Espíritu los lanzó a la obra. El Espíritu Santo fue el que los envió. Y en esa primera jornada, Pablo fue manifestado como aquel que tenía una porción mayor al hablar la palabra. Y al comienzo, como había sido en su segunda jornada juntos, hubo una disputa. Es difícil de concebir esto, pero lean las notas de la versión Recobro y el libro de Hechos. Y el asunto era afectos naturales, porque quería que Marcos viniera. Él salió con ellos en la primera jornada y lo salió porque no podía el rigor de ese viaje y no pudo aguantarlo y se regresó. Y es algo que nos desalienta mucho. Queremos traer a los jóvenes a la obra, pero ellos tienen que estar listos para pagar el precio. Marcos tal vez era uno en el Evangelio de Marcos que se escapó, y posiblemente que le quitaron la ropa y salió, que se escapó. Pero gracias al Señor en su misericordia fue recobrado y llegó a ser útil a Pablo. Pero en Hechos, después que Bernabé se fue por su propia cuenta, ya no se menciona más a Bernabé en el libro de Hechos. Hay un solo fluir, ese es un hecho. El fluir es lo que autentica todo. No tienes que decir que yo estoy en el fluir. Dices eso cuando no estás en el fluir. En el fluir tú no dices eso, simplemente fluyes. Un león no tienes que decirme yo soy un león, no me llames gatito, yo soy un león, ¡ra! Yo soy un león. El león no, el león solamente es lo que es. Yo declaro con mucha valentía que los colaboradores en el recobro del Señor que representando ustedes, están en el fluir único. Este entrenamiento está en el fluir. Benditos son ustedes. Jesse Cope, qué bendecido eres, que has nacido en el fluir. Tú eres un hijo del fluir. Quédate aquí por la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Pedimos sin misericordia para que nos guarden en el fluir todos los días de nuestra vida por la eternidad. F trae todos estos elementos y los pone juntos. Esto vale la pena memorizarse, aunque el entrenamiento no lo requiere que lo hagas, pero dice esto. En Hechos encontramos un solo grupo de personas que conocían el significado de la resurrección y de ascensión, quienes vivían por Cristo como su vida, actuaban en virtud de Cristo como su poder y autoridad, y comprendían que ellas eran el cuerpo y actuaban en el cuerpo y por el bien del cuerpo en la única corriente divina. Punto y coma. Este es el significado intrínseco del libro de Hechos. Un grupo de personas que tienen ciertas características conocían el significado de la resurrección y de ascensión, vivían por Cristo como su vida, actuaban en virtud de Cristo como su poder y autoridad, y comprendían que ellas eran el cuerpo y actuaban en el cuerpo y por el bien del cuerpo
en la única corriente divina. Quiero testificarles, y lo uso esta palabra como un testimonio. Este es mi libro de Hechos. Yo fui perfeccionado por el hermano Lee para ser así. ¿Es tu libro de Hechos? ¿Vas a dejar que este libro de Hechos sea tuyo desde esta tarde en adelante? Y podemos llevar un testimonio a todos los queridos y hermanas que no están en el recobro del Señor, sino en diferentes partes del cristianismo, que este es el libro de Hechos. Estamos allí. Estamos en Hechos 29. Somos aquellos que conocen el significado de la resurrección y la ascensión. Somos aquellos que viven por Cristo como nuestra vida, aún como nuestra persona. Somos aquellos que actúan con Cristo como nuestro poder y autoridad. Somos aquellos que nos damos cuenta que somos miembros del cuerpo y hacemos todo en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Y estamos en el fluir único. Este es el significado intrínseco de el libro de Hechos. Amén. ¿No están contentos de ver esto? Ahora tenemos que reflejar esto, considerar esto, reflexionar. No vamos a hacer una prueba de aquí a 24 horas que no consiste de personas inteligentes y capaces y muy inteligentes que puedan repetir los puntos. Queremos ver las trazas de algunos detalles de que han visto algo. Uno ve, y el que ve habla, y el que oye escucha, y lo que escucha se convierte en vista. Y la operación de Dios, la visión depende del oír. Para ver, necesitamos ver. Así que, si estuviésemos solamente en doctrina, solamente podemos repetir los puntos de forma objetiva. No está mal, simplemente no es ver. Cuando lo vemos, gobierna, nos dirige, nos guía, nos controla, nos protege, nos da energía. ¡Qué cristal! Ahora empezamos a conocer el significado intrínseco del libro de Hechos. Entonces, seguimos adelante. Los apóstoles y los discípulos eran testigos de la resurrección del Señor Jesús. Y esta palabra testigos es un cristal. Para darles cierta impresión, quiero leerles versículos o partes de versículos en Hechos que habla de los testigos. Les voy a dar las referencias. Dice: vosotros seréis mis testigos. 1:8. Uno de estos llegará a ser testigo de la resurrección con nosotros. 1:22. Este Jesús que Dios ha resucitado y del cual todos nosotros somos testigos. En 2:32. El autor de la vida ustedes mataron, a quien Dios levantó de los muertos, de quien nosotros somos testigos. 3:15. Somos testigos de estas cosas, y también es el Espíritu Santo. 5:32. Somos testigos de todas las cosas que Él hizo. 10:29. Dios levantó el tercer día y lo hizo y lo manifestó, pero no a toda la gente, sino a testigos que habían sido designados por Dios de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que Él resucitó de los muertos. 10:40 y 41.
qué bueno sería orar, leer estos versículos. Señor, queremos comer y beber contigo después que te levantaste de entre los muertos. No podemos estar allí contigo externamente, pero tú eres el Cristo neumático. ¿No eres tú el Cristo resucitado? Queremos alimentarnos contigo. Cuando tú comas durante la hora, no coman solo, no solamente tengan con otra gente, sino tengan su comida con el Cristo resucitado. Amén. Somos testigos de la mesa, de la comunión de la mesa, del Cristo resucitado. Él comparte cosas con nosotros cuando estamos banqueteándonos con Él. No estamos enseñándole, no solamente estamos predicando, hemos visto, hemos oído. Ustedes estaban allí, nosotros experimentamos, llevamos testimonio de esto. Esto es poderoso. Tal vez que antes de esto, esta parte del mensaje, la palabra testigos no sea tan sobresaliente en nuestro entendimiento, pero ahora avanzamos, porque por muchos días el Señor se apareció a los que habían venido con Él desde Galilea a Jerusalén y que ahora eran sus testigos a la gente. 13:31, la palabra del Señor a Pablo: ustedes serán mis testigos a Él, para todos los hombres, de las cosas del que han visto y han oído. No hay selección de la palabra. Testificamos a toda clase de personas. Nadie está muy bajo, nadie es muy pobre. No hay tal cosa como una persona debajo de nosotros. Eso no es apropiado. Testificamos a toda clase de personas, en todas partes, en cualquier lugar, de las cosas que hemos visto y hemos oído. 22:15. Y en el 22:20 dijo que la sangre de tu testigo Esteban estaba derramada. Y 22:19, y les ha parecido a ustedes para este propósito. 26:15, no, 26, me ha parecido a ustedes por las cosas que me han visto a mí y las cosas en las que yo voy a aparecerme a ustedes. Pero no piensen del enemigo que no podemos ser testigos porque no estuvimos allí en forma histórica. Sí podemos ser testigos de lo que hemos visto y hemos experimentado en nuestro espíritu del Cristo resucitado y ascendido. Un testigo da un testimonio personal de su involucramiento directo, de su participación. Yo estuve allí, yo lo vi, yo lo toqué al Señor, yo toqué el borde de su vestidura del Cristo resucitado y Él me impartió ese poder. Yo he experimentado la transmisión de la cabeza ascendida a la iglesia y he venido a conocer el poder de su resurrección. Yo puedo declararte a ti que yo fui crucificado con Él y que ahora ya no vivo yo, sino que mi hombre viejo fue crucificado y ahora Cristo vive en mí y ahora vivo yo a Él, para Él. Esto no es una doctrina, este es un testimonio de lo que Cristo está en mí y para mí y lo que yo soy en Él. Y seguimos avanzando. Punto A. El Cristo ascendido a fin de llevar a cabo su ministerio celestial y así propagarse a sí mismo, para que el reino de Dios pueda ser establecido con miras a la edificación de las iglesias como plenitud suya. No usa un grupo de predicadores que ha sido adiestrado con enseñanzas de hombres para realizar una labor de predicación, sino un grupo de testigos quienes portan el testimonio vivo del Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido. Este es la manera como opera el Señor. Una de las mentiras que se hizo en la disensión contra el ministerio del hermano Lee en las finales de los 80 acerca del entrenamiento a tiempo completo, y uno de esos que disenciaron, dicen: esta es una clase de segregación, es un seminario, es una universidad bíblica. Esta persona es ciega, no conoce la naturaleza del entrenamiento. Hace 2 días
La clase que se graduó del otoño del 2008 dieron un testimonio corporativo. Yo le hablé a uno de los hermanos después, le dije, y esta es mi impresión personal. Le dije 2 palabras. Pueden dar un resumen de vuestra presentación. Puro oro, oro puro. Y algunos de ellos que hablaron, no eran los que ustedes esperaban que iban a hablar. Pero lo que produce el entrenamiento no es predicadores, sino testigos. Y los testigos, vamos a ver en el punto siguiente, son mártires. Es la misma palabra en griego. Así que damos una invitación con un reto elevado a todos los jóvenes en toda la tierra. Vengan al entrenamiento a tiempo completo a ser martirizados, para ser testigos vivientes, vivos, y ser puestos en un camino de testimonio y testigos para hablar todo lo que han visto y lo que han oído. Y punto 1 dice, los apóstoles y los discípulos eran testigos, literalmente mártires del Señor. Todos los apóstoles y discípulos que vemos en Hechos eran esta clase de mártires o testigos suyos. No se asusten de esto. Mientras nos reunimos aquí, hay hermanos y hermanas en la tierra, que no voy a mencionar sus países, que están encarcelados, en una nación especialmente, están atormentados aún hasta la muerte. Son mártires físicos entre nosotros, pero la mayoría de nosotros no vivimos en esta clase de condiciones. Pero el hermano Lee nos dijo, y quiero yo dar testimonio de esto, y lo repito, quiero dar testimonio de este hecho, de que hay martirio psicológico y hay martirio espiritual en la vida de iglesia y en la obra del Señor, y aún por el ministerio del Señor. Todo nuestro ser interno está siendo martirizado. Tú mueres a todo menos al Dios triuno mismo. Tú mueres a tu don, tú mueres a tu ministerio, tú mueres a tu carga. Y en cierto sentido tú mueres a la voluntad del Señor, aparte de Dios mismo. Tú vives solamente para Él, a Él y en Él y para Él. El recobro del Señor necesita otra generación de hermanos y hermanas que tengan el corazón y el espíritu de un mártir. Nosotros no vamos a parar, no vamos a ser intimidados, no vamos a ser asustados. No vamos a dejar de hablar las cosas que nosotros hemos visto y oído. ¿Cómo podemos negar que este Dios glorioso, Dios hombre, se hizo igual que nosotros para hacernos igual que Él? Que murió en la cruz por nuestra redención, que fue hecho una maldición por nosotros, para que podamos recibir la bendición del Espíritu. La piedra que los edificadores rechazaron, que llegó a ser la piedra de ángulo, ¿cómo la podemos negar? Que Dios lo ha glorificado a Cristo, quien es el Señor de todos, que es nuestro jubileo Jesús, quien es todo y en todo, que vive en nosotros como el Espíritu, que nos da el poder para consigo mismo, que nos suple día tras día, que es todo para nosotros. Nosotros no vamos a estar callados, no vamos a estar mudos, no vamos a ser derrotados. Nosotros somos sus testigos y nosotros somos sus mártires en el Espíritu. No estamos locos, no estamos haciendo cosas necias para sufrir, pero tampoco estamos aquí por una vida de facilidad en Sion, una vida de reposo. No conocemos tal recobro nosotros. El recobro que fue traído a este país por medio de los mártires. Ministros son mártires, los testigos son mártires. Ahora es nuestra oportunidad de ser igual. Y aquí hay un punto muy conmovedor. En una de las referencias en este punto, en 22:20, cuando Pablo habla de la sangre de los testigos del Señor, o de su testigo mártir, y el griego sigue esto: Pedro fue traído al Sanedrín y se había manifestado como
como maestro, conocía la palabra, y desde Abraham hasta la exaltación de Jesús, y testificó: yo vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie sobre el Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Y en ese tiempo, en ese momento, cerraron sus oídos y crujieron los dientes, y en unanimidad se tiraron contra él, y estaban unánimes y lo mataron. Y habían muchos testigos que estaban poniendo sus ropas a los pies de Saúl. El Señor Jesús, como hombre, estaba allí de pie para observar el testimonio de su mártir Esteban. Recuerden que en Apocalipsis 1 sabemos, y Apocalipsis 3, a la palabra de la Odisea dice que él era el testigo fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesús es el prototipo de los testigos. Y ahora él vio en Esteban su reproducción. Y habían dos testigos, uno que estaba de pie en los cielos, el otro estaba en la tierra arrodillado. ¡Qué cuadro tan conmovedor de un Dios hombre! En la cabeza del cuerpo, el primer Dios hombre, según Hebreos, él se sentó a la diestra de la majestad a las alturas, y ahora está de pie, observando lo que está ocurriendo en la tierra, y dice: ustedes serán mis testigos. Y aquí había un testigo, ciertamente era un joven arrodillado allí, uno testificando de pie y el otro arrodillando, y el que estaba arrodillado era la reproducción del que estaba de pie. No oró el Señor Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y el testigo que estaba arrodillado dice: oh, no lo cargues esto a cuenta de ellos. No oró el que estaba de pie: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el testigo de rodillas dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esa es una réplica, una reproducción. Este es un testigo. El Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero, que en Hechos Él ves las acciones de la continuación y de la multiplicación de este primer testigo. Él fue fiel hasta la muerte. Esteban fue fiel hasta la muerte. Juan fue fiel hasta la muerte. El enemigo puede encarcelar a los ministros. Él puede parar su obra externa, pero no puede parar su testimonio resplandeciente, que lo avergüenza a él. Ver a Jesús en la tierra de nuevo, testificando, especialmente en los Estados Unidos, en el sur de California, en las ciudades de la costa, en la cultura de la facilidad, del reposo. Ha infiltrado el recobro hasta cierto punto, pero tenemos que salir a darnos cuenta frescamente que Dios necesita testigos, mártires que tienen contacto directo con el Cristo resucitado y ascendido, y que testifican lo que han visto y oído. Ahora vamos a completar la sección. El Señor en su ascensión lleva a cabo su ministerio en los cielos por medio de estos mártires en su vida de resurrección y con el poder y autoridad de su ascensión, según consta en Hechos, a fin de propagarse a sí mismo como el desarrollo del reino de Dios desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hechos es un libro de propagación, no hay duda. Pero si separamos la propagación de la economía de Dios, tendremos un movimiento.
tendremos un movimiento evangelístico. Necesitamos la propagación que propague al Cristo resucitado por medio de estos testigos. 3. A fin de dar testimonio se requiere tener experiencias en las que uno ve y disfruta algo del Señor o cosas espirituales. Esto es diferente de simplemente impartir enseñanzas. Pablo fue puesto por ministro y testigo. La función de un ministro es ministrar y la de un testigo es dar testimonio. El ministerio está relacionado principalmente con la obra, con lo que un ministro hace, y el testigo está relacionado con la persona, con lo que un testigo es. La narración que Lucas hace un relato, como un relato del mover del Señor sobre la tierra. No recalca la doctrina, sino el testimonio de los testigos del Señor. Por lo tanto, en su narración no encontramos detalles relacionados con la doctrina, sino más bien detalles relacionados con las cosas que les acontecieron a estos testigos, a fin de describir los testimonios de sus vidas. Cuando lleguemos al capítulo 27 de Hechos, hay 4 categorías de personas. Una es el religioso judío que es guiado por el enemigo para perseguir y oponerse al Señor. La segunda categoría es los corruptos políticos romanos. La tercera categoría son los creyentes que hacen compromisos en la iglesia en Jerusalén. Y la cuarta categoría era Pablo, un testigo, un Dios hombre, un hombre que buscaba a Cristo, que disfrutaba a Cristo, que vivía a Cristo, que era uno con Cristo, que ministraba a Cristo. Así es que aquí es donde acaba Hechos. Hay detalles del naufragio, del viaje, de estar en la isla. ¿Por qué? Para mostrarnos lo que es un testigo. Pablo quería ver Roma, tal vez no esperaba verlo en cadenas. Estaba en una situación contraria a su carácter y contrario a su cultura, pero allí él vivió a Cristo sin impedimentos y testificó de él sin impedimentos. Muy bien. Para el punto B, la última sección, y en 12 minutos acabaremos. Eso les dará bastante tiempo para lo que queremos hacer por lo que queda de esta sesión. Punto B. La resurrección del Señor era el centro del testimonio de los apóstoles. No voy a leer los versículos, solamente quiero darles las referencias. Capítulo 1, 22 y 23. Capítulo 2, 24, 28 y 32. Capítulo 3, versículo 15. 4, versículo 3, 10 y 33, que dice: con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. 5, versículo 30, 10, del 40 al 41, 13, 29 al 30, y capítulo 30, y versículos 33 y 34 y 37, 17, 3 y 31, 25, 19, 26, 8 y 26, 23. La resurrección es la clave del libro de los Hechos. Los testigos testifican del Cristo resucitado. Vamos a ver los puntos aquí y especialmente vamos a parar en el punto 6. La resurrección del Señor Jesús alude, al mirar atrás, a su encarnación, humanidad, vivir humano en la tierra, y la muerte ordenada por Dios, y su resurrección alude, al mirar hacia adelante, a su ascensión, a su ministerio y administración en los cielos y a su regreso. El Señor es tanto Dios como la resurrección, quien posee la vida indestructible.
Puesto que Él es una persona que vive para siempre, la muerte no puede retenerlo. Hechos 2:24, habiendo ser librado de los dolores de la muerte, porque era imposible que Él pudiese ser atado a ello. ¿Se dan cuenta que vivir en su espíritu es el Cristo que no puede ser atado por la muerte? ¡Alabado sea el Señor! Porque el Cristo resucitado, Él mismo se entregó a la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. Al contrario, Él derrotó la muerte y se levantó de ella. Los apóstoles eran testigos del Cristo resucitado, no solo en palabra, sino también por su vida y acciones, y sobre todo daban testimonio de su resurrección. Dar testimonio de la resurrección de Cristo es el punto crucial, el enfoque central al llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Recuerden que Hechos es un relato de un grupo de gentes que conocen la resurrección. Tenemos que tener la aspiración de conocer al Cristo resucitado. 4. Dios glorificó a su siervo Jesús por medio de su resurrección y en su ascensión. 5. La resurrección fue un nacimiento para el hombre Jesús. Él fue engendrado por Dios en su resurrección para ser el hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos. Él era el hijo unigénito de Dios desde la eternidad. Pero después de la encarnación y por medio de la resurrección, fue engendrado por Dios en su humanidad y para ser el hijo primogénito de Dios. Y ahora llegamos a una sección muy especial. Y me doy cuenta que el tiempo es cierto, pero tenemos todavía 9 o 10 minutos. Acerca de nuestra necesidad de conocer el poder de la resurrección de Cristo. Esta era la aspiración que tenía Pablo en Filipenses 3:10. Era parte de su oración en Efesios 1:19, que dice que, ¿y cuál es la sobresaliente poder de Cristo para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y al acercarnos a esta sección, tal vez podamos reconocer que, generalmente hablando, no estamos muy familiarizados con el poder de la resurrección de Cristo. En realidad la palabra poder no es usada muy frecuentemente entre nosotros. Pero especialmente en Hechos, donde tenemos que ser testigos, testificando de del Cristo resucitado, tenemos que hacerlo por medio de la resurrección, el poder de su resurrección. Y cuando llegamos a los puntos secundarios, vamos a ver que el poder de la resurrección es el poder más grandioso que existe. Este poder rompe tiempo y espacio. Cuando el Señor Jesús estaba en la etapa de encarnación, Él, como el Dios hombre, especialmente como hombre, no podía ser omnipresente. Estaba limitado por el espacio. Según Juan 7, Él no podía estar en Jerusalén y también en Nazaret al mismo tiempo. Él estaba limitado también por el tiempo. Les digo a sus hermanos, vuestro tiempo siempre es tu tiempo de ustedes, pero mi tiempo aún no está listo. Y finalmente Él murió, derramando su sangre. Pero cuando fue resucitado por la operación del poder supremo de Dios, Él, como el Dios hombre, rompió, cruzó
toda clase de limitaciones. La limitación máxima y final de cualquier criatura, de un organismo, es la muerte. Pero Romanos 6 dice que Cristo murió una vez para siempre y la muerte ya no tiene dominio sobre él. Apocalipsis 1:18 dice que yo soy el viviente, el que murió y ahora vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. El hombre Jesús ha conquistado la muerte en resurrección y ha roto toda clase de limitaciones de tiempo y espacio, y ahora está en todas partes. No importa dónde una persona se vaya en la tierra, él o ella puede decir Señor Jesús y tener contacto con el Cristo resucitado. Él está en todos nosotros, Él está en todas las iglesias. No está limitado por espacio, no está limitado por tiempo. Y este poder de su resurrección está siendo transmitida a la iglesia. Todo este gran poder es a la iglesia, para la iglesia, lo que hace que el cuerpo sea tan poderoso como la cabeza, lo que hace que el cuerpo sea tan trascendiente como la cabeza. Me doy cuenta que esto está viniendo a ustedes como con un hablar enfático. No pretendamos que verlo, sino más bien oren desesperadamente, de forma ardiente, porque el hermano dice, si no estamos en el poder de la resurrección de Cristo, no somos de verdad la iglesia. Si no conocemos el poder de su resurrección, no conocemos lo que es la iglesia. En el tomo 2 del entrenamiento para ancianos dice que la iglesia es resurreccional. Ahora el punto que sigue es, van a comenzar a abrir este punto a nosotros, pero va a tener que, el cuerpo tiene que buscar y tener comunión y ejercitarse para que esto penetre de forma gradual en el cuerpo. No tenemos que tener una reunión que sea muy excitante en los próximos 5 minutos, ni estoy preparado para sentir cierta clase de respuesta. Lo que está en mi corazón es que quiero comunicarles a ustedes lo que la gracia del Señor me da, es que algo que cambió mi vida en la mañana del 2 de noviembre en Natania, Israel, por medio del ministerio del hermano Lee en este asunto, y toqué el borde de la vestidura del Cristo resucitado, toqué la infusión, toqué la transmisión, toqué el poder, y yo sé que soy parte del cuerpo que es resurreccional, que está caracterizado por la resurrección de Cristo. No tener sin limitaciones, como mencionamos en el mensaje, depende de conocer el poder de la resurrección. La resurrección no puede ser limitada por nada. La muerte no puede limitarla, no puede pararla. En el libro de Hechos tienes esta línea de oposición y resurrección. El testimonio, oposición, resurrección. Y los apóstoles y los creyentes testificaban de la resurrección del Señor Jesús. Y finalmente los religiosos no toleraban. Así que mataron a Esteban como un testigo. Pero la muerte de Esteban llegó a ser una semilla que fue sembrada en Saulo de Tarso, que era un testigo. Y en el capítulo 9, Saulo es reproducido como un testigo del Jesús resucitado. Y cuando llegas al capítulo 12, la política romana interviene. Jacobo y motivado por la ambición de su madre, había venido el Señor Jesús, Juan y Jacobo, que querían sentarse en la izquierda, en la diestra y a la izquierda en el reino. Y el Señor le dijo, ustedes no saben lo que estáis pidiendo. Pueden beber de mi copa y pueden ser bautizados con mi bautismo. Y ellos dijeron, sí, somos capaces. Entonces sí van a beber de mi copa. Serán bautizados por mi bautismo. Pero no puedo prometerle ninguna posición. Eso depende del Padre. Y en el capítulo 12, Jacobo es martirizado. El enemigo
tocó a los apóstoles de forma directa, el representante, y mató a Jacobo. Y Pedro es encarcelado. Entonces la iglesia, tomando la delantera por las hermanas según su función, empezaron a orar ardientemente. Y Pedro fue liberado y salió y sale de la narrativa de Hechos como un héroe. Y han considerado la conexión entre la muerte de Jacobo en Hechos 12 y el mover hacia Antioquía en Hechos 13. La iglesia en Antioquía no se jacta. La iglesia que es vibrante, que es vital, que es éxito, no tiene ningún terreno para jactarse de nada, para gloriarse de nada, porque alguien murió por ella, alguien fue martirizado por ella, una simiente cayó y murió por ella, y la simiente sale, la semilla, ustedes pides para ustedes y la muerte es para nosotros. Y ese es el fluir del libro de Hechos, que los testigos no van a ser parados, no aman la vida de su alma hasta su muerte, nada los va a callar. Si los matas, va a liberar más vida para producir más testigos, quienes van a ser con más poder de resurrección, y van a multiplicarse a sí mismos, y de esta manera nosotros vamos a sacudir la tierra. Punto A. En su resurrección el Señor Jesús venció todas las barreras, incluyendo la barrera más grande de todas, la muerte. La muerte es la limitación más grande, pero la resurrección ha conquistado la muerte. Vamos a escuchar todos los hermanos que digan: la resurrección ha conquistado la muerte. De nuevo, la resurrección ha conquistado la muerte. Hermanas, echen fuera el testigo de temor y digan lo mismo. Alabado sea el Señor. La resurrección ha conquistado la muerte. No somos tan inocentes. Hemos sufrido por la muerte una y otra vez, y sabemos que las puertas del Hades siempre están atacando una y otra vez, pero tenemos la palabra del Señor que no prevalecerá, porque nosotros somos la iglesia en el poder de la resurrección. En su resurrección el Señor Jesús trascendió el tiempo y el espacio. El poder de la resurrección, e incluso la resurrección misma, se halla ahora en el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesucristo. Cuando estamos en el Espíritu, estamos tocando la realidad de la resurrección. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es solamente una invocación. Todos podemos decir Señor Jesús. Nadie puede decir Señor Jesús si no está en el Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús. Tocamos el poder de su resurrección. Está en el Espíritu, es para todos nosotros. Hermanas, ustedes no son muy débiles, ni tampoco ustedes son muy jóvenes. Están en el cuerpo. Alabado sea el Señor. Efesios 1, 19 y 20 nos habla de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. No sé ustedes, pero yo creo más ahora que cuando comencé a hablar este mensaje. Yo creo en el poder de la resurrección de Cristo. Yo creo que nada en esta tierra puede limitar este poder. ¡Jamás! Esperen hasta que vean cómo el Señor te mueve allí en el año 2009. El Señor tiene algo en su corazón. Él ha hecho en sus tomado decisiones en su ser para llevar a cabo su voluntad. Y este entrenamiento nos va a llevar a eso. Por el poder de la resurrección de Cristo. La iglesia es el lugar donde Dios demuestra la operación del poder de su fuerza, según el poder que hizo operar en Cristo. Ahora estos 4 puntos siguientes son increíbles. La iglesia es igual al Cristo resucitado, no solo en naturaleza, sino también en poder. La iglesia es el depósito y almacén que guarda el poder de la resurrección de Cristo.
¿Saben lo que es la iglesia en Anaheim? Los ancianos en Anaheim deben ser alentados. La iglesia en Anaheim es un depósito, es un almacén del poder de la resurrección de Cristo. Mi hermano David, eso es lo que es la iglesia. Hermano Esteban, eso es lo que es la iglesia. Es el almacén de poder. 3. La iglesia es igual a Cristo en resurrección y debe ser tan ilimitada y victoriosa como lo es Cristo. Y el último punto, une y vincula esta revelación y este cristal con la manera ordenada por Dios de la práctica de los grupos vitales, donde 2 o 3 se reúnen en armonía en la realidad del cuerpo. Y escuchen esto, si 2 o 3 ven esta revelación, tocan el poder de la resurrección de Cristo y oran en unanimidad, ellos sacudirán los confines de la tierra. Esta es la palabra del hermano Ni y yo la creo. Él era un testigo de esto y yo lo he recibido. 2 o 3 ven esta revelación. Van a estar ustedes entre 2 o 3 que reciben esto, 2 o 3 que toquen el poder de la resurrección de Cristo. Te va a incluir a ti. Si 2 o 3 oran en unanimidad, ellos sacudirán los confines de la tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir el resto de este año? ¿Qué va a ocurrir en el año 2009 si en toda la tierra hay grupos vitales que son verdaderamente vitales, que no se denominan vitales, sino que son verdaderamente vitales? 2 o 3 que se juntan y ven esta revelación, tocan este poder y están en armonía y oran en unanimidad. La tierra va a ser sacudida. Yo testifico a ustedes que mi ser anhela por esto. Yo anhelo estar con 2 o 3 compañeros vitales en la realidad del cuerpo. Yo quiero esta revelación con este poder, orando en armonía. Vamos a ver el sacudir que va a ocurrir cuando el Señor se mueve en su recobro sin impedimentos. Ahora vamos a orar de 2 en 2, 1 o 2, para tocar este poder juntos en oraciones vitales.